Amigos y hermanos, buenos días y bienvenidos. Y para hoy, martes 1 de noviembre, y vamos a tener nuestro estudio, pero antes vamos a tener una oración. Padre nuestro, gracias nuevamente porque nos das un día más de vida. Nos regala, Señor, la luz de un nuevo día. Y, Padre, nos das el privilegio también de poder estudiar tu palabra. Ahora pedimos que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros en los próximos minutos y que el estudio, Señor, de esta hora, de este día, pueda ser de beneficio para cada uno de nosotros. Guíanos, Padre, a través de este estudio de tu palabra y acompáñanos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Día martes 1 de noviembre. El tema para el día de hoy es consumado es. Lección número 6. Él murió por nosotros. Es el título de la lección de esta semana. Y la vida eterna, la muerte y nuestra esperanza futura. Esa es la lección, el tema general de la lección de este trimestre. Si es que vamos a iniciar lo que es nuestro estudio para este día. Consumado es. Si hacemos memoria, recapitulamos un poco, llegamos al momento cuando Adán y Eva pecaron en Edén, y en ese momento Dios cumplió su palabra cuando había advertido a Adán y a Eva que si ellos desobedecían, iban a morir. Y recordemos que la palabra de Dios dice que la muerte por el pecado es la muerte eterna. Aquel que no se arrepiente del pecado sufrirá una muerte eterna. Eso es lo que Dios advirtió a Adán y Eva. Ahora bien, sabemos que después del pecado de Adán y Eva, todos morimos en este mundo, porque con el pecado entró la muerte en este mundo y dejamos de existir terrenalmente. Eso ya lo estudiamos en las semanas anteriores, las semanas pasadas, pero también sabemos, y ese es el tema general de la lección de este trimestre, sabemos que hay una esperanza para aquel que cree en Dios. Después de este error, llamémoslo así, de Adán y Eva, de haber pecado, haber desobedecido, de haber sido engañados por la serpiente, Dios, en su amor y en su misericordia, ya tenía preparado un plan desde la fundación del mundo, como estudiamos hace 2 días, 2 estudios anteriores. Desde la fundación del mundo tenía preparado un plan para salvar al ser humano de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Dios ya tenía preparado, ya tenía su plan de contingencia, digámoslo así. Todo estaba listo, por si acaso el hombre pecaba. Y de esa manera, Dios podía salvar al hombre de la muerte eterna. Y el requisito para eso era que tenía que haber alguien que debía morir en sustitución del pecador. Y esa es nuestra bendita esperanza hoy en día. La bendita esperanza de la resurrección. Y así como todo lleva un orden en este mundo,
igual nuestro estudio también lleva un orden. Ya iniciamos el estudio de esta semana, ya lo mencioné con el tema de la fundación, desde la fundación del mundo, cuando el plan de Dios ya estaba listo desde la fundación del mundo. Y luego el día de ayer, lunes, estuvimos estudiando una introducción a lo que es la muerte de Jesús, el prefacio en la cruz. Y como todo lleva un orden, ahora el tema de hoy es consumado es. Y este estudio está basado en el texto bíblico en Juan 19, versículos 1 al 30. Y lo vamos no lo vamos a leer en esta ocasión, pero esa cita es la que nos vamos a basar en el estudio de hoy. Y nos encontramos ahí en ese texto bíblico, el momento cuando Jesús fue condenado, el momento cuando Jesús fue crucificado. ¿Qué momento más difícil para Jesús habrá sido estar en esa situación? Todo el universo estaba a la expectativa de lo que iba a acontecer, de lo que iba a pasar en esta tierra, de lo que Jesús iba a hacer. El mundo estaba expectante, el universo estaba expectante. Estaba a la expectativa. Para Jesús esos momentos fueron de agonía, de sufrimiento. En el Getsemaní, donde él suplicó a su padre que pasara la copa, que pasa esta copa de mí, le dijo Jesús, ¿verdad? Pero el plan tenía que ejecutarse, el plan tenía que llevarse a cabo, según como estaba planificado. Jesús fue crucificado y allí en ese texto de Juan 19, del 1 al 30, podemos leer también de que Jesús se burlaban de él, de que le decían incluso de que era él el rey de los judíos y había salvado a muchos, había curado a muchos, había hecho milagros, no se podía salvar él. Eso también se repite en Mateo 27:42. Entonces la pregunta es, ¿podía Jesús haberse salvado él mismo? ¿Podía Jesús haberse salvado a sí mismo? Creo que la respuesta la tenemos todos y creo que sabemos que la respuesta es que sí, Jesús pudo haberse salvado a sí mismo. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Querido hermano, Jesús tenía un amor tan grande por la humanidad y tenía una dependencia absoluta de su Padre. Y eso fue lo que permitió que Jesús tuviera la fortaleza para no rendirse ante Satanás y sus demonios que lo atacaron para que él se salvara a sí mismo. Si Jesús hubiera hecho eso, es el plan de redención, el plan de salvación hubiera fracasado y Satanás habría vencido. Por eso es que Jesús no lo hizo, por amor a ti y por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. Luego, estando él en la cruz, hay dos palabras que él mencionó, que son el tema de este día. Él dijo, consumado es. ¿En qué momento lo dijo? Lo dijo ya cuando él ya había finalizado, cuando él ya había terminado su papel dentro del plan de redención. Parte del plan de redención, ¿verdad? Jesús estaba demostrando ahí que su papel como sustituto del pecador dentro del plan de la redención había terminado. Él había cumplido. Él había derrotado ya a Satanás y a todos sus demonios. Ya había vencido, porque él sabía
que la profecía se iba a cumplir y que su padre al tercer día lo iba a levantar, lo iba a resucitar de entre los muertos. Él mismo en la vida. El gran conflicto cósmico entre el bien y el mal ya estaba resuelto. Ya estaba resuelto ese conflicto cósmico. Jesús había ganado ya la victoria. Y no la había ganado solo para él, sino que la había ganado para cada uno de nosotros, para cada uno de los seres humanos, incluyendo a aquellos que lo traspasaron. Como dice el escritor de la lección de este día, de hoy martes, es difícil captar este asombroso contraste. ¿Cuál? En la absoluta humillación del Hijo de Dios, Jesús había ganado. Para nosotros y para el universo, la victoria más grande y gloriosa. Y así es, mi querido hermano, mi querido amigo. En ese momento de humillación por el que pasó Jesús aquí en la tierra, donde Satanás utilizó a todas estas personas para que lo humillaran, para que lo crucificaran. No voy a profundizar mucho en lo que pasó, pero fue humillado. Y en medio de esa humillación, Él ganó la victoria para cada uno de nosotros. Y al final de la lección de hoy también el escritor hace un comentario para que nosotros reflexionemos y dice, piensa en lo grave que debe ser el pecado, ya que requirió la muerte de Cristo para expiarlo. Tremendo pensamiento que nos debe hacer reflexionar a cada uno de nosotros. Que pensemos en lo grave, dice, que, que debe ser el pecado. Nosotros a veces nos confiamos y porque estamos seguros de que tenemos un Padre perdonador, pero no debemos actuar así, debemos de ver el pecado tal cual es, lo feo, lo grande, lo malo que es el pecado. Debemos de ver todo eso y que para nosotros poder ser salvos del pecado, tuvo que morir una persona y esa persona fue Cristo Jesús, que murió por cada uno de nosotros. Y voy a finalizar el estudio de hoy con una cita de Elena de White que está en Primeros Escritos, donde narra mucho de lo que sucedió, de este acontecimiento. Y Elena de White dice lo siguiente: los ángeles habían presenciado la agonía de su amado jefe, hasta que ya no pudieron soportar aquel espectáculo. Dice que se velaron el rostro para no ver la escena. El sol no quiso contemplar el terrible cuadro. Jesús clamó en alta voz, una voz que hizo estremecer de terror el corazón de sus verdugos. Jesús dijo, consumado es. Entonces el velo del templo se desgarró de arriba abajo, la tierra tembló y se hendieron las peñas. Densas neblinas cubrieron la faz de la tierra. Al morir Jesús, pareció desvanecerse la última esperanza de los discípulos. Muchos de ellos presenciaron la escena de su pasión y de su muerte, y llenóse el cáliz de su tristeza. Estaban acongojados los discípulos. Y es bien interesante lo que dice a continuación Elena de White. Dice, Satanás no se regocijó entonces como antes. Había esperado desbaratar, dice, el plan de salvación, pero su fundamento llegaban demasiado hondo. Y ahora, por la muerte de Cristo,
conoció que él habría de morir finalmente y que su reino sería dado a Jesús. Tuvo Satanás consulta con sus ángeles. Y aquí viene lo tremendo para cada uno de nosotros. Satanás consulta, dice, con sus ángeles. Nada había logrado contra el Hijo de Dios. Y era necesario, dice, redoblar los esfuerzos y volverse con todo su poder y astucia contra sus discípulos. Debían Satanás y sus ángeles impedir a todos cuantos pudiesen que recibieran la salvación comprada para ellos por Jesús. Obrando así, dice, todavía podría Satanás actuar contra el gobierno de Dios. También le convenía por su propio interés apartar de Cristo a cuantos seres humanos pudiese, porque los pecados de los redimidos con su sangre caerán al fin sobre el causante del pecado, quien habrá de sufrir el castigo de aquellos pecados, mientras que quienes no acepten la salvación por Jesús sufrirán, dice, la penalidad de sus propios pecados. Qué tremendo. Y algo que debe hacernos reflexionar a nosotros. Porque en la última parte dice que quienes no acepten la salvación por Jesús sufrirán la penalidad de sus propios pecados. Y a Satanás lo que le preocupaba es que todos aquellos que acepten la salvación por Jesús, todos aquellos que acepten su sangre derramada en la cruz, serían perdonados de sus pecados y sus pecados serían trasladados a Satanás y él pagaría la consecuencia de los pecados por aquellos que buscaron la salvación en Cristo Jesús. Qué tremendo. Satanás ahora redobla esfuerzos con sus demonios para hacernos caer, para alejarnos de Dios. Busquémoslo. Busquemos a Dios, busquemos a Jesús mientras se pueda, mientras esté allí intercediendo por cada uno de nosotros. Busquemos a Jesús. Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Acerquémonos confiadamente y no olvidemos la última parte que mencionaba la lección de hoy. Piensa en lo grave que debe ser el pecado, ya que requirió, dice, la muerte de Cristo para expiar. Que Dios nos ayude y que Dios esté con nosotros durante este día. Y que siempre permanezcamos conectados con el cielo, porque de esa manera vamos a recibir ayuda de lo alto para poder vencer el pecado nosotros también en este mundo. Que el Señor te bendiga.